el tema 17. Ya comentamos el otro día, como lo digo ahora a modo de resumen, que aunque la ley nos pone a las medidas cautelares justo después de la ejecución no dineraria, lo hace porque vamos a ver que las medidas cautelares engloban un montón de medidas ejecutivas. Son medidas que afectan al patrimonio del ejecutado, efectivamente, pero las pone ahí pues porque las compartimos con todos los procesos de ejecución, las podemos acordar a lo largo de esos procedimientos, pero también tienen su autonomía, se pueden dictar incluso, y de hecho se hace muy habitualmente, en los procesos declarativos, y veremos también que en algunos especiales se pueden acordar esas medidas. Incluso pues el célebre cambiario tiene una medida de embargo preventivo que se puede asemejar mucho a las medidas cautelares. Quiero decir con esto que no las estudiemos pensando que solo se acuerdan en los procesos de ejecución que ya vienen o de un título no judicial o de una sentencia firme con ejecución, sino que en un declarativo, en un ordinario, en un verbal, nos las podemos encontrar. En un proceso de familia es muy normal acordar algunas medidas, pero no son las cautelares estas que vamos a estudiar. Eso lo dijimos el otro día. Distinguimos, empezamos diciendo un concepto simplemente que son medidas adoptadas en un proceso para asegurar el resultado de ese juicio. Esa sentencia va a contener unos pronunciamientos, pues asegurar de manera con antelación a que se produzca que cuando esté esa sentencia en un sentido o en otro se pueda de algún modo ejecutar. Bien, piensen ustedes en un embargo, en un depósito, en alguna medida que garantice la cosa objeto de pleito o el dinero que esté en una cuenta, etcétera, etcétera. Bien, las distinguíamos de otras cuestiones, otras figuras que la ley tiene a lo largo de su articulado, como eran las cuestiones prejudiciales a un delito, las diligencias preliminares que tenían un objeto totalmente distinto. Se trataba de obtener bien declaraciones, manifestaciones, documentos, algún tipo de contabilidad o seguros que no podíamos disponer y que nos eran necesarios para interponer la demanda. No tenía nada que ver, pero no sé por qué motivo a veces las solemos confundir. Tampoco confundirlas con las presunciones, las que establece la ley, pues con esos ejemplos que les pusimos ahí, o las judiciales, que son las que deduce a partir de un hecho probado el juez en sus propias resoluciones, sobre todo las sentencias. Tampoco confundirlas con los incidentes. Tenemos, pues a lo largo de toda la ley de enjuiciamiento, distintos incidentes, desde una tasación de costas hasta la propia oposición a la ejecución o un incidente de liquidación de intereses, cuestiones de capacidad o representación, algunos otros incidentes que nos podemos encontrar, ¿vale? Decíamos no confundirlos en ese sentido. Y sobre todo les decía yo que no los confundiéramos con las medidas que vamos a estudiar a partir de, si nos da tiempo hoy, en los procesos de familia, que solemos llamar de familia, que ya entran dentro del libro cuarto como procesos especiales. Esas medidas que efectivamente pueden ser en algún momento cautelares o provisionales, como veremos cuando se estudie, no son las medidas que nos estamos ahora estudiando y que la ley nos coloca pues a partir del 729 y siguientes, o por ahí, como medidas cautelares, ¿vale? 721. Miren, ya hemos dicho lo que es, asegurar el resultado de la sentencia, hemos dicho que caben en todos los procedimientos, solicitud a instancia de parte, y solo hay en los procesos especiales donde se pueda acordar por el tribunal o de oficio, sin contar esos de familia. Las de familia, el otro día lo expliqué, que esas medidas se acuerdan pues porque existe una ruptura matrimonial o una ruptura de una pareja con o sin hijos menores de edad, y la ley, el Código Civil, establece que cuando ocurre esa ruptura de ese núcleo, pues hay que acordar una serie de cuestiones para ver cómo vamos a funcionar después de esa ruptura. Uso de la vivienda, patria potestad, guarda custodia, régimen guarda y custodia, régimen de visitas para el cónyuge no custodio o bien custodia compartida, cómo se establecen todas esas visitas, incluidos los periodos vacacionales, si se establece o no algún tipo de pensión, bien sea compensatoria por la ruptura para el cónyuge que quede desfavorecido, o bien prestación por alimentos para los hijos menores o que estén en dependencia económica, ¿vale? Estas medidas por ley, el juez, el tribunal o el convenio se tienen que pronunciar sobre ellas, y se pueden acordar con carácter provisional hasta que venga el juicio, se pueden acordar con carácter provisionalísimo hasta que llegue
hasta que se presente la demanda o se señale para vista. Y luego las definitivas pueden incluso modificarse en otro procedimiento que veremos que se llama de modificación de medida. Pues todas estas cuestiones las podemos considerar, si se acuerdan, con carácter cautelar, como medidas cautelares, pero no son las que estamos estudiando, ¿vale? Las que estamos estudiando van más al patrimonio, van más a garantizar el resultado futuro de la sentencia, el objeto principal, ¿vale? Y las vamos a ver ahora por encima, aunque ustedes ya se las hayan estudiado. Vimos en cuanto a la competencia quiénes eran los tribunales competentes, distinguíamos si era antes de la demanda, la dirigiríamos al competente para el objeto del pleito, con lo cual el que vaya a conocer de la demanda. Y si ya teníamos la demanda y la presentábamos durante el procedimiento, pues ya tenemos un órgano competente. El que haya admitido el asunto es el que está conociendo. Bien, cabía incluso la posibilidad de, al ser medidas cautelares posteriores a la demanda, que se produzcan entre que se resuelve el recurso, ¿verdad? Pues porque tengamos miedo a un posible alzamiento o destrucción de los bienes que van a resolverse en ese recurso, o de la cosa que se vaya a entregar y que estemos discutiendo, pues también lo presentaríamos a esa audiencia provincial casi siempre, que es la encargada de resolver el recurso de apelación, si es un recurso extraordinario o de casación, a los tribunales superiores, ¿vale? En cuanto a la competencia, ya habíamos dicho, recordando los tres tipos de competencia, la competencia objetiva, la funcional o la territorial. Teníamos que tener en cuenta que no cabe solicitarla a través de declinatoria, ¿vale? Solicitar declinatoria de jurisdicción en este caso o de falta de competencia, sino que de oficio el tribunal es el que examina tanto la jurisdicción como las competencias. Sobre todo nos interesa no la funcional porque está muy claro si se pone un recurso quién es el competente, pero sí la objetiva en cuanto a la materia que estemos hablando, si soy o no soy competente para esa medida cautelar que me pidan, y la territorial, si el ámbito sobre el que despliega mi actividad el juzgado que el juez dirija, si abarca o no abarca esa competencia. Bueno, esa medida se puede acordar o no. Si hemos señalado, por ejemplo, el embargo y precinto de una vivienda, un local o lo que sea, que ni estoy conociendo del asunto y no está en mi jurisdicción o no es mi competencia territorial, tendrán que ir a pedirlo al juzgado competente, ¿vale? Bueno, si entendía de alguna manera que no tenía competencia, lo que hacíamos era dictar un auto absteniéndonos de conocer y, sobre todo, previa audiencia del Ministerio Fiscal. Algunas preguntitas que han caído otros años nos matizaban esto. Si siempre tiene que andar opinando o informando al Ministerio Fiscal. Apréndanse como norma que siempre que esté en juego la falta de competencia, bien objetiva o bien territorial, requerimos un informe al Ministerio Fiscal, ¿vale? Bien. Si lo que entendía el juzgado es que existía, juzgado o tribunal, una falta de jurisdicción, por algún motivo no era competente la jurisdicción civil o la mercantil y la parte pues lo ha presentado erróneamente o equivocado, en ese auto le explicamos a la parte dónde tiene que presentar la demanda correctamente, cuál es el orden jurisdiccional y cuáles son los tribunales. Todo esto en cuanto a las medidas cautelares, con la salvedad que nos hacía que las partes puedan señalar un fuero competencial, es decir, para toda la materia de medidas cautelares que se pueda plantear, las partes se someten por contrato, por acuerdo, por convenio a los juzgados y tribunales de Weimar. Pues perfecto, allí es donde lo haremos, aunque la competencia objetiva no fuera de estos juzgados. Ahí prima lo que dispongan las partes. Se considera que la competencia en este punto concreto de medidas cautelares es dispositiva para las partes, ¿vale? Y hablamos por último de que el tribunal, aunque vaya a inhibirse, aunque vaya a abstenerse de conocer por competencia objetiva o territorial, sí que va a poder acordar las medidas en prevención, que son aquellas medidas urgentes, se hayan solicitado o no por la parte, que se consideran urgentes para poder materializar la misma medida, ¿vale? Si no localizo el vehículo urgentemente, no lo voy a poder embargar y depositar. Imaginemos, pues, si el juez lo entiende que una de esas medidas es en prevención, podrá hacerla, podrá acordarla. Oiga, líbrese un oficio urgente a la Guardia Civil para que localicen este vehículo y y díganme quién lo tiene, quién es el poseedor actual. Bien, hecho eso, me inhibo al juzgado competente y que sea él el que acuerde el precinto, el nombramiento depositario, lo que sea, ¿vale? Una vez que yo ya tenga identificada a la persona y lo pueda
hacer responsable o por lo menos tenerlo identificado. Hablamos también el otro día de que no solo las medidas que tenemos tasadas en el artículo que luego veremos, el 728, con una serie de medidas, sino que se puede plantear por las partes y se puede tomar en consideración por el juzgado cualquier otra actuación que, cumpliendo los requisitos generales que vamos a ver del 726, sirva para garantizar el resultado posible de una sentencia. Pues bueno, primero de los requisitos, que realmente tomando esa medida, bien sea directa sobre las personas o cosas, o bien indirecta sobre algún tercero o sobre alguna otra cuestión, garantice que se va a cumplir, que va a estar esa cosa presente y disponible, en buenas condiciones, el dinero que sea va a estar en su sitio, la obligación de hacer se va a poder cumplir, en fin, lo que tengamos que discutir en juicio. Va a ser posible la efectividad en la sentencia, en la tutela que se pretende. Que no exista, segundo requisito general y característica principal, que no exista otra medida igual de eficaz, es decir, que cumpla el primer requisito, pero que sea menos grave para el demandado que la tiene que sufrir. A la persona pues no le vamos a quitar su vehículo y retirárselo, sino que le vamos a nombrar a él mismo depositario, de manera que lo va a poder seguir haciendo un uso razonable del mismo. A lo mejor puede ir a trabajar, a buscar a sus hijos al colegio, pero no puede venderlo a ninguna otra persona, no tiene que tener un cuidado especial y sobre todo va a responder sobre los posibles daños que le causen, no sobre el gasto normal o amortización. Los neumáticos se van a seguir gastando por el uso normal, pero si tiene un accidente grave o incluso adrede o le pasa algo al coche, pues sí que responderá, pero es una medida menos grave para él el nombrarlo depositario que quitarle y retenerle el coche para depositarlo en otro sitio, por ejemplo. ¿Vale? Otra característica que tienen que tener todas las medidas cautelares, sobre todo las de depósito, las de requisar algún tipo de bien, etcétera, temporalidad, provisionalidad, incluso son medidas que puedan ser condicionadas. Mientras se mantengan estas circunstancias, continúa el embargo no sé qué, no sé cuánto. ¿Vale? Y que puedan ser flexibles, que tengan posibilidad de ser fácilmente o sin mucha complicación modificadas, tanto para aumentarlas en cuanto a su gravedad como para restringirlas o incluso alzamiento de la medida cuando sea procedente. ¿Vale? Aquí entra en juego mucho lo de si presto una caución o designo otro bien, me alza usted el embargo que ha trabado como medida cautelar. Pues porque ese bien me interesa tenerlo disponible, porque lo utilizo para mi trabajo, por lo que sea. Lo planteo, si se me acuerda, pues bueno, lo puedo modificar. Y cabía como medidas cautelares acordar todo tipo de prohibiciones o incluso órdenes de hacer, de no hacer. Todo ello, todas estas medidas, en el caso de que se acuerden, no quieren decir inmediatamente que el demandante tenga la razón en el juicio y que el demandado ya haya perdido, ya se le haya condenado. Por eso la ley nos dice que el juez no debe entrar a valorar, no debe prejuzgar ni los hechos, ni los fundamentos que se le planteen, ni por supuesto ninguna prueba para antes del juicio. Se supone que lo que debe acordar el juez es las dos cositas que veíamos como requisitos añadidos o como características de las medidas cautelares. El peligro de que la duración del juicio o del procedimiento hasta sentencia destruya o dificulte la efectividad de la sentencia, es decir, cuando la sentencia se dicte ya no tiene sentido en sí misma, pues porque la cosa ha sido destruida, el dinero ha desaparecido, en fin, un montón de cuestiones que pueden ocurrir. Como primera de las características, lo llamábamos periculum in mora, que es el latinajo, o peligro de que la mora procesal haga inútil el resultado de la sentencia estimatoria. Y en segundo lugar, el juez, para valorar si acuerda o no, deberá tener en cuenta que todo lo que se le presenta al solicitar esta medida cautelar tenga una apariencia de buen derecho, ¿vale? No es exactamente que yo lo pida de buena fe, sino que yo acredite que la situación en la que estoy, el pleito que se va a plantear y los peligros que la propia duración del pleito plantean, hacen o todo indica
sin yo meterme, sin prejuzgar, por eso la ley lo dice, y todo indica que debo acordar esa medida, para que luego, cuando se dicte sentencia, si me dan la razón, yo tenga donde materializar ese objeto o ese fallo que ha sido a mi favor, ¿vale? Los jueces para eso pues saben hacerlo y saben dónde están los límites entre prejuzgar unos hechos y simplemente trabajar con indicios o trabajar con presunciones o situaciones jurídicas, apariencia de buen derecho, y también saben cuando la persona está abusando de su propio derecho y está yendo mucho más allá de lo que se pretende, ¿vale? Por último, como requisitos generales, el establecimiento de una caución necesaria, donde el actor o el que pide la medida deberá ofrecerla, se deberá fijar y el importe de esta caución deberá ser suficiente ¿para qué? Para cubrir el posible resultado contrario de la sentencia. ¿Qué pasa si le dan la razón al demandado? Es decir, desestiman la demanda. Pues si desestiman la demanda y tiene razón el demandado y a la vez le hemos embargado el tractor durante 1 año y medio, no ha podido cosechar, ha perdido trabajos incluso, lo que sea, pues le tendremos que indemnizar. Para eso se fija una caución, además conforme a todas las que hemos estudiado, artículo 529, en dinero líquido, aval bancario a primer requerimiento u otras formas que nos acepten, ¿vale? Pues se podrá ejecutar esa caución y responderá de daños y perjuicios que se le hayan podido causar, ¿vale? Vimos, por último, que la caución existe así en todos los casos, excepto aquellos en los que el tribunal, por tratarse de acciones de consumidores y usuarios, pudiera dispensar el establecimiento de esa caución. Bueno, pues si lo establece así, pues se quita. No es necesario prestarla, pues porque hablamos de una colectividad de usuarios donde se reclama una cosa muy concreta ante una empresa que ha perjudicado a muchos, ¿vale? Pues en esos casos el tribunal puede, ¿vale? Recordar que es potestativo no establecer una caución. El 727, yo dije el 28, pero no, es el 27, contar que nos dice siempre entre otras, ¿vale? No es un número clausus, no es un número cerrado, sino que nos establece pues hasta 10 u 11, 10 más un cajón desastre que llamamos, medidas específicas. Y aquí es donde ustedes comprueban o comprobamos que son cositas que ya sabemos a lo que nos referimos. Embargo preventivo de bienes lo hemos visto ya en todas las ejecuciones. Intervenir o una empresa o administrarla judicialmente también lo hemos visto. Se tiene que tratar pues de una empresa en funcionamiento o algún bien que produzca, ¿vale? Actividad industrial o mercantil. Acordar el depósito con todas las normas que hemos estudiado de depositario y derechos, deberes, obligaciones, acudimos al juzgado y aceptamos el cargo, desde ese momento somos responsables de mantener, de exhibir la cosa cuando se nos pida, y también el derecho pues a ser resarcidos por los gastos que tengamos por ese mantenimiento. Se puede acordar formar un inventario, se puede acordar la anotación preventiva de una demanda en los distintos registros, otras anotaciones registrales en algún otro registro que no sea de la propiedad o mercantil. El juez puede acordar directamente requerir a la persona o entidad para que deje de realizar una actividad, que no realice esa actividad o conducta, incluso prohibirle que deje de hacerla, ¿vale? No, aunque usted haya cortado la luz, no puede hacerlo, siga prestando y le prohíbo que pare usted ese suministro, por ejemplo, lo hablábamos el otro día. Y así, pues, el resto de medidas, intervenir y depositar ingresos de una actividad ilícita. Esto se manifestaba mucho en las demandas en defensa del derecho de la propiedad industrial o intelectual. Y de cosas muy concretas, depositar en establecimientos, sobre todo establecimientos diseñados para este tipo de objetos, obras de arte u objetos que estén en litigio, ¿vale? Para evitar que la obra salga al extranjero, pues, oye, yo lo que hago es ordenar que te lo quiten, que te lo requisen y lo tengamos en depósito en la galería no sé quién o en el servicio de procuradores del Colegio de Abogados del Colegio de Procuradores de tal sitio, ¿vale? También en estos pleitos donde está en juego pues la autoría o algún derecho de propiedad intelectual o industrial. En cuanto a los acuerdos sociales, se puede acordar como medida cautelar y con una duración determinada y hasta que se celebre el procedimiento, o renovando incluso esas suspensiones, los acuerdos sociales de entidades. Distinguíamos el porcentaje
de capital social que tiene que estar involucrado en esa medida, en esa petición, entre el 1% o el 5% en función de que fuese o no una empresa que cotice en mercado secundario, ¿vale? Y el cajón desastre del punto 11 a todas aquellas medidas que directa o indirectamente cumplan los requisitos y sirvan como medidas cautelares, ¿vale? En cuanto al procedimiento, vamos a ir muy esquemáticamente siguiendo un poquito el articulado de la ley y vamos a utilizar los propios epígrafes para aprendérnoslos, ¿vale? Y vamos a ir por orden. ¿En qué momento podemos solicitarla? Ya lo hemos visto, pero el 730 nos lo dice en la propia demanda, que será la manera más frecuente, pero también la más lógica de pedirlo. Yo pongo un pleito y a la vez, en la misma demanda, solicito el establecimiento de una medida cautelar, el embargo, el depósito, la anotación preventiva de esa demanda para que no se vayan bienes a vender ni nada, sino que le ponga usted ahí un embargo, una anotación de demanda. Este bien está en litigio, perfecto, pues allí ya sabemos lo que hay. ¿Vale? Se pedirá en la demanda. Normalmente el abogado utiliza la fórmula del otro sí. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la demanda y su forma? Una vez terminada la demanda, otro sí digo que solicito se adopte la siguiente medida cautelar. La fundamento y la digo. Cuando digo la fundamento es que el abogado lo que tiene que hacer ver al juez es esa apariencia de buen derecho y esa imposibilidad de acordar otra medida menos gravosa. Esa es la medida que hay, la estoy pidiendo no solo con buena fe, sino porque los hechos y las razones me asisten y tengo que hacerlo porque si no, la sentencia no va a tener sentido y además es la medida menos gravosa que existe para esta persona. Bueno, si lo hiciera por antes de la demanda, ya tendríamos que entender que existe algún tipo de urgencia o necesidad, nos dice el artículo. Tiene que haber algo que diga, oiga, antes de poner la demanda ya estoy pidiendo la cautelar. Pues tiene que haber algo. Y además la ley nos dice que hay un plazo de 20 días en el que si no se presenta la demanda va a quedar sin efecto directamente la medida que se hubiera acordado, ¿vale? Si esto se produce, es decir, acordamos la medida y luego no se presenta la demanda en plazo, por decreto el letrado de la Administración alzará cualquier acto que se haya hecho para el cumplimiento de la medida cautelar, es decir, ese depósito que se hubiera nombrado, ese embargo de cosa mueble, por ejemplo, se alzan las medidas, se pone en posesión a la persona y, ojo, todos los daños que se hubieran producido, o bien tiramos de caución, o bien se le pueden reclamar al demandante que haya pedido con antelación la medida. Y tras la demanda, la ley en el 730 solo nos admite algún hecho, alguna circunstancia que lo justifique, ¿vale? Tiene que haber pasado algo para decir que antes no la consideraba necesaria y ahora sí, ¿vale? Esto, pues dependiendo del asunto de que se trate, sí que a veces se da. Bueno, una cosita importante es que cuando termine el procedimiento con una resolución definitiva, nos dice el artículo 730 que no vamos a mantener la medida cautelar vigente, sino que con la propia resolución ya en un sentido o en otro va a desaparecer, salvo que sea una sentencia condenatoria o un auto de los que ponen fin a procedimientos equivalentes. ¿Y cuánto lo vamos a mantener? Artículo 48, plazo voluntario para el cumplimiento de resoluciones, 20 días, y si pasan esos 20 días, entonces, si no existe una ejecución presentada, sí que la alzamos. Fíjense ustedes cómo la medida cautelar realmente lo que hace es acompañar al derecho que ha ganado el demandante. Yo gano la sentencia, puede que haya, es una sentencia que condena al demandado que yo le he puesto la demanda, le condena, mantengo la medida cautelar, a ver si cumple o no cumple, si me paga, por ejemplo, fuera medida cautelar dentro de los 20 días porque cumplió la sentencia. Si pone un recurso y vamos a la audiencia, se mantiene la medida. Cuando termine el recurso, se mantiene la medida. Si no cumple, espero un poco y si entonces no pido la ejecución, ahí sí que se alzaría la medida. Solo a modo de curiosidad, ¿quién sabe o quién recuerda más bien, aunque lo veremos en los especiales, qué ocurre con el embargo preventivo en el procedimiento cambiario? Y les doy más datos. Cuando acordamos la admisión del cambiario, acordamos el embargo preventivo y lo estamos haciendo sin tener un procedimiento
que termine con una resolución de condena, sino puede terminar con un sin pago ni oposición. Y cuando ejecutamos o cuando ponemos esa demanda de ejecución, ¿qué es lo que ocurre? A ver si alguien se acuerda. ¿Qué le ocurre a ese embargo preventivo? Bueno, lo dejo por ahí preguntado y ya luego lo haremos. Bueno, y si se suspendiera el procedimiento sin que fuera culpa del que ha pedido la medida cautelar, si pasan más de 6 meses de esa suspensión, sí que se alza la medida que se hubiera acordado. Eso todo lo tenemos al inicio del procedimiento en cuanto a cómo se pide, en qué momento se pide la medida cautelar. La solicitud va a llevar forma de demanda. Si se presenta junto con la demanda, ya hemos utilizado esa fórmula del otro sí. Ha de pedirse con claridad y con precisión lo que queremos, ¿vale? ¿Cuál es la medida? ¿Sobre qué bienes la queremos? ¿Hasta qué cuantía? ¿Vale? Y justificando todos los presupuestos que hemos visto de las medidas cautelares y los criterios, los requisitos generales de una medida cautelar, que se cumplan. En el caso concreto, pues esto es labor del abogado que lo hace, ¿vale? Podemos acompañar documentos que refuercen. Dime, Seo. Que te contesta Marcos. Sí. Te pregunta si se alzaba el embargo y se procedía a la ejecución. La pregunta esa que hiciste. En el cambiario. Sí. ¿Alguien más se atreve por ahí? Vale, normalmente en el cambiario, al solicitar la ejecución, lo que solemos tener es un decreto archivo de cambiario sin pago y sin oposición, no nos han cuestionado el documento cambiario y una solicitud de embargo preventivo que ha ido con la petición, que se ha materializado. El juzgado, por ejemplo, ha embargado las cuentas del señor de manera preventiva. Ese dinero que tenemos en la cuenta, si nosotros alzamos el embargo, lo deberíamos devolver al demandado, ¿verdad? Al deudor. Lo que suelen hacer, vamos, ya es raro que no se pidan, es la solicitud de que el embargo preventivo directamente en la ejecución, como ya tenemos un título ejecutivo, se convierta, en vez de preventivo, en embargo definitivo, en un embargo, ¿vale? Nos lo piden en la medida y normalmente lo que se suele hacer es acordarlo así y existiendo ya cantidades en la cuenta, si no se procede al pago, si es que hubiera no hay requerimiento porque es un título judicial, procedemos a la entrega de ese dinero, convirtiendo el preventivo en embargo definitivo, ¿vale? Hubo hace tiempo un montón de polémicas porque es verdad que había tribunales que entendían la opción de Marcos. Ese embargo se alza, se devuelve la cantidad y ya luego ejecutaremos, pero eso va en contra de la economía procesal, de la sana crítica, incluso del comportamiento que ha tenido el demandado, el deudor cambiario, que ni pagó en su momento con un documento, con un instrumento, una letra de cambio, un cheque o un pagaré, ¿vale? Que resultó fallido por algún momento. Tuvimos que poner un cambiario, ni tiene sentido con la actitud de no pagar después, porque ha tenido 10 días para pagar en el requerimiento, 20 días, perdón, y tampoco lo ha hecho, con lo cual es doble incumplimiento. Si encima le devolvemos el dinero que hemos conseguido embargar preventivamente, pues estamos haciendo un flaco favor, nos va a durar ese procedimiento mucho tiempo, ¿vale? Bueno, no sé si en algún juzgado alguien sigue haciendo, de hecho, ya no se suelen ver casi cambiarios, pero bueno, si alguien los tiene y acuerdan otra cosa, que lo diga sin miedo, porque puede estar fundamentado, vamos, no es la única de las opciones. Vale. Miren, en cuanto a la solicitud, ya hemos dicho que debe incluir no solo los documentos y la prueba que se plantee, sino también el ofrecimiento de caución. En ocasiones basta con decir que se ofrece la caución que se determine por el tribunal, pero lo normal es ya hacer una previsión de cuánto puede ser esa caución y decir, pues, incluso las razones, considerando que la posible daño que me causen y tal puede ascender a tanto, ofrezco tal caución y pido que se fije en esa caución para luego consignarla, en su caso, en la cuenta de consignaciones. Con respecto a los documentos y la prueba, solamente decir que es el momento en que pido la medida cautelar, es el momento para aportar
documental y resto de pruebas. Por eso le ponemos aquí preclusión para el actor. A partir de ese momento, lo que no has hecho con la solicitud ya no lo podrás hacer, ¿vale? Eso no quiere decir que yo pida la medida después, vale, pero en el momento en que usted la pida, también me tiene que aportar la prueba y solicitar la que quiera que se practique, ¿vale? Si es que la medida lo requiere. Bueno, lo normal es que se dé audiencia al demandado sobre la petición de medida cautelar para que pueda oponerse, ¿vale? Abriendo un incidente de oposición a la medida cautelar sin ningún problema. Pero hay casos en que por razones de urgencia la medida se puede acordar sin oír al demandado, ¿vale? En esos casos se tiene que justificar la urgencia en la adopción de la medida y lo que cabrá simplemente es al notificarla al demandado una vez ya acordada que éste se plantee interponer un recurso o se plantee oponerse a la medida. Cuando le damos audiencia de la solicitud, es decir, no estamos en un supuesto de urgencia, si existe oposición por parte del demandado, nos vamos a un trámite de vista. Tanto la admisión como la audiencia al demandado como la posible vista va a seguir las normas de juicio verbal en todo lo que le sea aplicable. Por lo tanto, acudiremos a esas normas para cómo se tiene que practicar en vista la admisión de pruebas, si cabe recurso o no cabe recurso, cómo se hace una testifical, qué pasa después, todo eso exactamente igual referido a la medida cautelar. Se convocará en el plazo de 5 días, una vez esté notificado el demandado, y se señalará y celebrará en los 10 días siguientes, ¿vale? Importantes estos dos plazos que son desde un momento, ¿no? 5 días desde que se notifica el demandado y a los 10 siguientes se pondrá, ¿vale? Eso se calcula con la agenda del juzgado y con las fechas disponibles, que a veces no coinciden. Haya vista porque ha habido oposición o no, tenemos que llegar a un auto del juez o tribunal donde el resultado es que se acuerda la medida o que se deniega la medida. No caben términos medios ni interpretaciones del tribunal, ni por supuesto atender a establecer medidas que no se han pedido o establecer parte de las medidas que se han pedido, ¿vale? O le damos la razón o no le damos la razón. Si se acuerda la medida por auto, se fija con claridad en qué consiste, a qué cuantía o a qué importe asciende, cuánto hay que embargar, cuánto hay que depositar, cuál es el aval que se debe prestar, dónde y cuándo acordamos ese depósito, si mandamos o no inscribir en registro, en fin, todo. Y la duración de la medida, ¿vale? Se establece todo en ese mismo auto. Contra este auto, apelación que no suspende. Perfecto, ya está la medida acordada, el recurso que vaya caminando, pero mientras, perdón, la materializamos, ¿vale? Si dice que no, también el demandante va a tener posibilidad de recurso y la ley dice, preguntita de examen, que le daremos tramitación preferente a esta medida. Esto tiene sentido y nos lo podemos aprender porque si la medida tiene que justificar que es necesaria por la dilación del procedimiento, el recurso se tiene que resolver rápido con tramitación preferente para que si le dan la razón vuelva y sea posible acordar la medida, ¿vale? ¿Se entendió esta parte? Sí. Vale. En cuanto al incidente de oposición, le damos traslado, existe una vista y resolvemos. Si se le estima la oposición al demandado, es decir, la razón por la que me opongo, el tribunal está de acuerdo y así lo dictamina en su auto, cuando sea firme y a petición del demandado, iremos por los daños y perjuicios, ¿vale? Si es que ya se han producido en ese tiempo que haya tardado el incidente en resolverse. Bueno, pues si existen, normalmente algo se le podría haber causado, acudiremos a un procedimiento de liquidación de daños y perjuicios o cálculo de daños y perjuicios del artículo 712. Bueno, pues a partir de ahí ponemos en marcha 712, 13 y 14, requiriendo de pago una vez que nos presente esa relación de partidas de daños y cuantificación del valor de los mismos. ¿Se acuerdan? Vale. Eso con independencia de que el incidente lleve o no lleve su condena en costas, como todo incidente procesal que se produce, ¿vale? Puede que el juez diga que no hay costas, pero lo normal es que sí haya. La ley a continuación nos plantea la modificación, ya hemos visto la vista que se produce, el resultado,
¿Qué ocurre con el auto? Artículo 735, los recursos que caben. ¿Qué ocurre si el auto es denegatorio? Artículo 736. Y hemos visto la solicitud de daños y perjuicios que se tramitará conforme al artículo 712 que estudiamos con la parte de ejecución no dineraria. Bien. En cuanto a la modificación de las medidas, hemos sido todavía más esquemáticos, simplemente acudiendo a preguntitas que nos podamos encontrar. ¿Cabe modificarlas? Sí, hemos dicho que es uno de los requisitos esenciales. Tiene que ser una medida que pueda ser fácilmente modificable. Bueno, pues ¿qué tendremos que pedirle al juez? Oiga, han cambiado las circunstancias, hay un hecho nuevo que implica que haya que aumentar la cantidad embargada o aumentar más bienes muebles de los que teníamos hasta ahora, o cambiar el depositario, o al contrario, disminuir o incluso alzar, ¿vale? Alzar significa dejar sin efecto, volver al estado en el que estaban. Bien, pues sí, siempre y cuando aleguemos y probemos estas cuestiones, se podrán acordar también por auto. En cuanto al alzamiento de la medida cautelar que ya está acordada, bien por cumplimiento del plazo, bien por finalización del procedimiento, ojo, no es por auto, sino el letrado de la administración, una vez que se haya dictado la absolución, bien en primera instancia o bien en el recurso del demandado. Aquí lo que estamos haciendo es resolver, ponerle fin a la medida cautelar, porque ya tenemos el amparo de una resolución que absuelve, ¿vale? Nunca tuvo sentido la medida cautelar porque la razón del procedimiento la ha tenido el demandado, bien sea en el mismo juzgado o bien sea en la audiencia provincial con objeto de un recurso de apelación. Si quien recurre no pide que se mantenga, cuando se interpone el recurso, que es un supuesto que puede ocurrir, aunque no se suele dar, imagínense que la sentencia me da la razón, tengo la medida, pero, perdón, me da la razón, no, absuelve al demandado y yo no estoy conforme, pongo el recurso. ¿Qué es lo que podía hacer? No permitir que sea firme esa medida, esa sentencia, poniendo mi recurso y pedirle al tribunal que mantenga la medida cautelar a instancia de parte, ¿vale? ¿Quién tiene que resolver eso? El tribunal competente. El secretario simplemente tendrá por admitida la petición junto con el recurso. Lo normal es que ocurra así. Al poner el recurso, pido que, aunque no le han dado la razón en primera instancia, mantenga usted la medida por si acaso la audiencia provincial sí me la da. Bien, da cuenta el tribunal que al admitir o dar trámite al recurso resolverá sobre si mantiene o no esa medida cautelar. El letrado de oficio, cuando sea firme la sentencia, por decreto ordenará que se alce la medida cautelar y dejará sin efecto todas las actuaciones que se hayan hecho para materializar dicha medida cautelar, ¿vale? Bueno, en cuanto a la caución, artículos 737 y siguientes, entiendo, sí, perfecto. ¿Quién la pide? Para tenerlo fijado en un momento, quien la ofrece el actor, y esto no está muy bien puesto aquí, aquel frente a quien se pide. No, esto no está muy bien especificado aquí. Para asegurar el efectivo cumplimiento. La ofrece el actor. El demandado normalmente no tiene que pedirla, ¿vale? Si se tratara de una petición de medida cautelar sin ofrecimiento de caución, yo entiendo que vía subsanación se le debe requerir para que simplemente incluya un párrafo de que ofrece caución. Es cierto que en el emplazamiento los demandados o al oponerse sí que dicen que los daños y perjuicios serían tanto, pero no es necesario que la solicite. Bueno, si tuviera que solicitarla sería efectivamente el demandado. No le hagan mucho caso a este párrafo que creo que no está bien redactado. ¿Quién lo acuerda? El tribunal, efectivamente, por su auto, artículo 734. Si hay oposición nos vamos a una vista y dictamos un auto, ¿vale? Si no se hubiera acordado antes de la demanda. Todo esto ya lo hemos visto también. ¿Cómo se presta? Pues artículo 529, dinero en efectivo, aval solidario de alguna entidad bancaria, pagadero a primer requerimiento y otros medios, bien un bien inmueble, bien algún tipo de bien mueble que se pueda garantizar y que el tribunal acuerde que sirve como caución sustitutoria. Vale. Ya lo acabo de entender. No estamos hablando, perdón.
No estamos hablando de la caución al pedir la medida cautelar. Entonces está bien todo. Rebobino y lo explico de nuevo. La caución sustitutoria no es la caución que ofrece el actor, sino la caución que se ofrece para liberar o para dejar sin efecto la medida cautelar. Esta sí que la tiene que ofrecer aquel que sufre la medida, aquel al que le has embargado el camión, aquel que le has embargado lo que sea. ¿Vale? No sé si en el chat me tienen que estar poniendo verde o no. A ver. No, no. Vale, el primer enlace, no el segundo. Bueno, espero que lo hayan diferenciado la caución que se ofrece para los daños y perjuicios de la medida. Sí, ya estoy en ello. Que sepan diferenciar la caución que ofrece el solicitante de la medida, que sirve para, si le causa daños y perjuicios y pierde el juicio, nunca mejor dicho, que cubra con esa caución los daños y perjuicios del demandado. A esta caución que estamos viendo, que es la caución... Perdona, Fran, importante, lo acaba de decir Fran ahora. Sí. Hay una caución que la pide el demandante. La tiene que poner el solicitante de la medida cautelar. De la medida cautelar. Y esta que estamos viendo ahora, que se llama caución sustitutoria, viene, como su propio nombre indica, a sustituir a la medida cautelar. Si le hemos acordado el embargo de 2 o 3 vehículos de su flota de camiones, el señor va a poder ofrecer como caución sustitutoria un dinero en metálico que tiene y que lo ingresa en la cuenta del juzgado. Ese dinero va a sustituir al embargo, que es la medida cautelar. Luego, entonces, sí que está bien establecido todo, artículo 746. ¿Quién la solicita? El que sufre la medida, el que se le va a acordar la medida, al que le vamos a embargar esos vehículos y él no quiere. Puede ofrecer que en sustitución se acuerde otra medida o él realice un pago o lo haga. ¿Vale? Todo lo demás es exactamente igual. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Quién lo acuerda? El trámite de oposición, si ya se acordó. ¿Y cómo se presta? Pues de la misma manera que todas las cauciones. O bien con dinero, con aval solidario o con otros medios. Después de tanto rollo y error por mi parte, espero que se haya comprendido. Si no, lo vemos otra vez. El 746 pone... 746 y siguiente. Dice, aquel frente a quien se hubiere solicitado o acordado medidas cautelares podrá pedir al tribunal que acepte en sustitución de las medidas la prestación por su parte de una caución suficiente. Sí, lo que pasa es que yo me lié con la otra caución. Sí, está el solicitante de la medida cautelar y al que la afecta, pues puede pedir una caución sustitutoria en lugar de una medida cautelar. Correctísimo. Vale, y el trámite es el artículo 747, con esa solicitud que el tribunal lo resuelve y con la misma oposición que se puede hacer. Vale, en este caso, ¿quién se opondría a esa sustitución? El que pidió la medida cautelar, pues porque tiene interés en que sea esa medida y no un dinero en efectivo o un aval, tiene algún interés en eso y por eso pidió esa medida, ¿vale? Se resuelve por auto exactamente igual y se presta de esta manera. Vale. A ver, cositas. Bueno, con esto sí que sí, voy a finiquitar. No voy a parar la grabación porque, bueno, voy a intentarlo a ver si se puede. La parte esta de medidas cautelares. Vale, como les decía, el libro cuarto de la ley nos engloba una serie de procedimientos que la ley denomina procesos especiales y que los distingue de esta manera, los coloca en otro sitio de la ley y además los regula de otra manera, los engloba como especiales para distinguirlos de los procesos declarativos, como vimos al estudiar el ordinario y el verbal. Dime, Seo. Sí. Es importante ver en la diapositiva que pone libro cuarto, ley de procesamiento civil, artículo 747. Yo les recomiendo que cada vez que empiecen un tema nuevo, este es el tema 18, ese articulado del 748 al 827, pues lo anoten bien o lo que sea. ¿Por qué? Porque si yo voy al tema 17, sé que es del 517 al 729. Todo el articulado que... Se los digo por lo menos para la gente que no maneja muy bien la ley, pues ya con eso tienen un poco un esquema de los temas.
Tema 17, de 517 al 729. Tema 18, del 748 al 827. Eso cada vez que hemos empezado un tema, la primera diapositiva normalmente les aparece eso, ¿vale? Correcto. Sí, nos sitúa por lo menos en la ley y, hombre, yo no creo que ya nos pregunten en qué título, en qué libro, eso ya no lo están preguntando, pero para situarnos a nosotros sí nos viene bien. Bueno, si ustedes ven los tipos de procedimientos que la ley denomina especiales, pues verán que no tienen aparentemente mucha relación. Y es que la ley, el legislador, el que reguló el que hizo la ley de enjuiciamiento civil, lo que quiso fue distinguirlos de los que podemos llamar procesos ordinarios o procesos declarativos, el juicio ordinario y el verbal. ¿Por qué? Porque estos dos procedimientos son aquellos que se utilizan para distinguir toda clase de pretensiones, todas las pretensiones que normalmente llevamos a un juzgado o a un tribunal, si es competente, tiene jurisdicción, etcétera, etcétera, van a ir por un juicio verbal o por un juicio ordinario. Pero, además de estas cuestiones, existían o existen una serie de materias muy específicas que no caminan bien por el raíl del juicio ordinario o bien no se salen un poco del raíl del juicio verbal porque tienen unas especialidades y unas necesidades por la propia materia que hace que el procedimiento estándar o el procedimiento declarativo no le sea un traje a medida. Entonces, lo que hizo en este tema 18 y en esta parte de procesos especiales fue introducir en la propia ley de enjuiciamiento, porque quería no dejarlos regulados fuera, muchas cuestiones estaban en la ley de jurisdicción voluntaria, regulados por fuera de la ley, los introduce como verdaderos procedimientos, pero especiales, por razón de su materia. Y ahí vemos que hay una serie de procedimientos en los que perseguimos determinar si Julio Iglesias es el padre de mi hijo, determinar si la si la hija es de este hombre o no es de este hombre, si quiero llevar los apellidos de este porque es mi madre o de mi padre, si quiero partir una herencia, si quiero poner una reclamación simplemente de que me pague o no me pague, ¿vale? Un grupo de procedimientos por materias que tienen una serie de especialidades. El legislador vio que eran bastante abundantes, que eran muchos, ¿vale? No eran tantos como los ordinarios o los verbales y quiso meterlos en la ley. Vio que no le servían bien las normas procesales del ordinario y del verbal, se le quedaban cojas o dispares y le reguló específicamente ajustándolo a las necesidades. Imagínense ustedes estas mismas necesidad de regular con quién se quedan los hijos mientras se tramita el proceso, que no tuviéramos un cauce flexible para acordar un régimen de visitas, por ejemplo, o que no pudiéramos introducir al Ministerio Fiscal en un tema de menores o personas con discapacidad y medidas de apoyo, ¿vale? Pues tenemos que regular de alguna manera, meter artículos para que quepan todas estas especificidades, ¿vale? Y luego se dio cuenta también que la intención era reducirlos, ¿vale? Hacer que no existieran 1000 procedimientos de jurisdicción voluntaria, sino ir poniéndolos con autonomía dentro de la ley de enjuiciamiento civil, ¿vale? Por último, las materias que regulan estos procesos especiales son, como dice la ley, de notoria relevancia, son muy importantes porque afectan no solo a la persona y a su capacidad, aunque les digo que esta palabra capacidad cada vez la vamos a ir oyendo menos, ahora entraremos en el quid de la cuestión de este primer grupo de procedimientos, pero sí que afectan a las relaciones familiares, a las relaciones interpersonales, a las cuestiones de padre-hijo o madre-hijo, lo más íntimo de una relación familiar. Y también afectan, cómo no, a su patrimonio, no solo por pequeñas reclamaciones que no tienen una base documental probatoria exhaustiva, como requiere un juicio ordinario o un juicio verbal incluso, sino, pues, oye, un mero albarán o una factura que yo mismo he hecho porque es mi proveedor, ¿cómo la reclamo? Pues, oye, hay que crear, diseñar este procedimiento y llamarlo procedimiento especial. Reducirlo en su tramitación, hacerlos rápidos, hacerlos sumarios y dar salida a todas estas reclamaciones. Si se fijan en esta pequeña introducción, hemos incluido a todos los procedimientos que nos encontramos en el tema 18, en el libro cuarto de los procesos especiales. Vamos a estudiar en estos días
El primer procedimiento lo voy a mencionar, pero voy a dar solo una introducción porque ha sido el que se ha reformado con la ley 821. Si ustedes se fijan, ¿en qué fecha fue la ley? No sé si fue en noviembre del 21, se dictó la ley 821, una ley de reforma procesal profunda destinada a diseñar el procedimiento, fíjense ustedes, de provisión de medidas de apoyo a personas con discapacidad. Es una ley que viene a destrozar o desechar el sistema que existía antiguo desde la concepción de la capacidad de las personas hasta el procedimiento mismo de incapacidad, ahora lo explicamos un poquito más, y que por supuesto ha afectado a ese proceso específico que teníamos antes, que era de procesos de la capacidad de las personas, ¿vale? Desaparece la tutela como figura sustitutiva de la capacidad, ahora explicamos un poquito más, pero bueno, quitando ese primero que ahora vamos a hacer la introducción, vamos a estudiarnos los procesos relacionados con la filiación y falta de filiación o la negativa de la filiación, paternidad y maternidad, cómo se determina y cómo se impugna. Vamos a estudiar los procesos relativos a los menores y algunas cosas específicas con ellos. Vamos a ver los internamientos, todo esto en lo que afecta a la esfera de la persona. Después estudiaremos un grupo de procedimientos que son matrimoniales, lo que llamamos normalmente en los juzgados procesos de familia. Ahí nos encontraremos pues la separación, la nulidad matrimonial, el divorcio y en sus distintas variantes, ya sea mutuo acuerdo, ya sea contencioso, y también los procedimientos llamados de medidas, que ya veremos que se distinguen de las cautelares que acabamos de ver, porque no son relativos a las cuestiones que hay que resolver cuando hay una ruptura matrimonial o de pareja, con o sin hijos menores. Bueno, pues estas medidas, ya el otro día estuvimos viendo que había tres grandes procesos, provisionalísimas, provisionales o cautelares, que se denominan también así, y las medidas definitivas, ¿vale? Después de que se establezcan las medidas definitivas, es posible otro procedimiento más, que es el de modificación de medidas, ¿vale? Que sirven para, ante un cambio de las circunstancias que dieron lugar a establecer 100 euros por alimentos, pues oye, el señor que tiene que pagarlo, pues normalmente es el padre, ha mejorado mucho en su puesto de trabajo, los niños además tienen otras necesidades puntuales o persistentes que consumen mucho más dinero y pues oye, hay que elevar esa cantidad, procedimiento de modificación de medidas para esta cuestión en concreto, ¿vale? O al contrario, para reducir el importe que se pasa, ¿vale? Bueno. Por último no, nos estudiaremos también otros procedimientos que son división judicial de patrimonios. No sé por qué, aquí siempre nos aprendemos la herencia, nos suena siempre a partir la herencia, pues no sé por qué, y nos olvidamos de la liquidación del régimen matrimonial, los regímenes económicos matrimoniales. Estudiaremos en esta parte un poquito de teoría, simplemente para ponernos un poco al día de qué son los regímenes, cómo el Código Civil recoge los distintos regímenes económicos matrimoniales, sobre todo, y qué ocurre cuando se liquidan, cuando nos divorciamos, utilizamos un procedimiento de familia, pero luego tenemos que repartir los bienes. Hablaremos de formación de inventario, hablaremos de liquidación de inventario. Es un práctico que cayó en tramitación. Sí, ese incluso lo podremos hacer y ver todas las variantes que nos ofrecen este tipo de procedimientos. En cuanto a la herencia, partir una herencia, todos lo hemos visto, si no es en el juzgado, es por un familiar, es por una amistad, lo hemos tenido. Está fulanito sin partir la herencia todavía y los padres se le murieron hace no sé cuánto. O mira, se le murió la madre y el padre y los hermanos se pelearon y quieren, ¿vale? Una herencia sin partir, eso da un montón de problemas. Bueno, pues en este procedimiento estudiaremos todas esas normas, hablaremos también de una formación de inventario, también hablaremos de el nombramiento de peritos para la valoración de bienes en esa formación de inventario, hablaremos de contador partidor, esa figura tan importante en este procedimiento, normalmente
un abogado designado o bien que las partes se pongan de acuerdo, que es el que realiza el famoso cuaderno particional que se tiene que aprobar y finalmente pues la puesta en disposición de los bienes a los herederos. Ahí también veremos un poquito de teoría, pero intentaremos que sea lo mínimo para entender las distintas figuras que también el Código Civil recoge aquí. No es lo mismo los sucesores universales o el heredero universal que los sucesores, que un legatario. Hablaremos ahí de distintos conceptos, pero vamos, solo a los efectos de enfocarnos en lo que nos interesa, que es el proceso, ¿vale? El procedimiento. Bueno, todos estos procedimientos que hemos visto, que vamos a estudiar, tienen características fundamentales que son comunes a todos ellos, ¿vale? Las voy a decir a modo de introducción y ya termino con esa introducción. No sé si nos dará un poquito de tiempo, pero bueno. Regulan una materia muy específica y muy concreta, no como los procesos declarativos, ¿vale? Que son genéricos o mucho más frecuentes y sirven para un montón de materias más. Regulan en este caso proteger algún derecho de las personas, materializar algún derecho muy relacionado con la intimidad de las personas o relaciones muy concretas jurídico-materiales como pueden ser, se me olvidó hablarles de ellos después de la división de herencia, como pueden ser el monitorio y el cambiario. Me vuelvo un poquito a los procedimientos. Monitorio y cambiario configurados como procesos para reclamación de deudas. El primero de ellos, ante una falta documental, se establece ese mecanismo, una prueba contundente de que me debe la cantidad, se establecen una serie de documentos admitidos para este procedimiento y simplemente el tribunal hace un requerimiento de pago. Ya veremos las consecuencias, las posibles actuaciones del deudor. Y el cambiario también sirve para una reclamación de cantidad, pero en este caso la deuda se basa en el libramiento de un instrumento mercantil, las famosas letras de cambio que ya no se ven, o los cheques y pagarés que todavía se suelen ver algunos, sobre todo en el ámbito mercantil. Si luego no se materializa ese pago o ese ingreso del cheque o el pagaré, tenemos este proceso específico, muy determinado, muy sumario, es decir, muy rápido, con unos plazos muy cortos y unas posibilidades también muy limitadas, y un final que nos da un título judicial que directamente lo voy a poder llevar a ejecutar, ¿vale? Tanto el monitorio como el cambiario nos sirven para eso. Además, si nos da tiempo, que yo creo que sí, veremos por encima, sobre todo haciendo hincapié en los plazos que cambian con respecto al monitorio, el llamado monitorio europeo. No es porque nos entre en el temario, pero alguna preguntilla suelta han puesto por ahí del monitorio europeo, con lo cual cada vez más pues nos va obligando a estudiar el monitorio europeo. Pero vamos, que solo cambia en algunos plazos y en la existencia de unos modelos prefijados con un envío al país que sea y con una contestación. Hay unos modelos con unas letras y los veremos aquí en las clases, ¿vale? Bueno, características de todos estos procesos especiales que recoge la ley en su libro cuarto. Uno, ya lo hemos dicho, objeto material muy concreto, destinado a proteger o bien los derechos de la persona, derechos subjetivos, todo lo de familia, la capacidad menos, pero también la filiación, matrimonio y menores, o bien proteger el patrimonio, pero con cuestiones o relaciones entabladas entre dos personas de manera muy concreta y prácticamente sin una prueba fehaciente como tenemos en los declarativos, ¿vale? Bueno, estos procedimientos terminan con resoluciones definitivas que tienen efecto de cosa juzgada. Al regularlos como procesos autónomos, aunque sean especiales, le damos ese efecto, ¿vale? Con lo cual tenemos esa ventaja de que no es un procedimiento en una ley que luego se pueda llevar a los tribunales o volver a discutir. No, proceso autónomo, el juez se pronuncia y cosa juzgada. Y otra característica esencial es la reducción de trámites o trámites mucho más breves. La ley lo regula así. Aquí podemos aplicar lo de que el papel lo aguanta todo y que en mi juzgado eso no pasa. Pero una cosa es que se enrolle el procedimiento por alguna cuestión o por alguna nulidad o algún trámite, algún error que se suele producir, y otra cosa distinta es lo que prevé la ley. Un monitorio es sota, caballo y rey. El plazo, no sé si el Consejo General en los monitorios, en las inspecciones está diciendo que deben durar 2 meses.
como máximo, desde que entra hasta que se termina con una resolución o con otra. Ya les digo, otra cosa es que luego eso se cumpla o no se cumpla. Bueno. Por último, también darles la ley le da un fuerte interés público a estas cuestiones, porque se entiende que las cuestiones de familia, las cuestiones de menores, pues es una cosa que nos interesa a todos, no es un pleito personal que yo tenga con la comunidad de vecinos, no es no, y tienen esa parte de interés público y por eso el legislador también los introdujo en la ley de enjuiciamiento civil. Bueno, yo decirles a modo de introducción, antes de entrar en la parte de la reforma, que no nos asustemos entendiendo que al decir procesos especiales estamos hablando de algo raro. No, de hecho, ya les adelanto que todos estos procedimientos van a seguir las normas y los cauces de el juicio verbal, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que hay muchos artículos específicos para cada uno de ellos, que es lo que nos vamos a establecer. Y como última nota distintiva, aunque ya lo estudiamos en su momento, hablarles de que existe el llamado proceso común con especialidades, el famoso, que bueno, viene a ser un juicio verbal, no lo metan en eso aparte, pero que tiene muchas especialidades. El desahucio por falta de pago de la renta, ¿verdad? Ese procedimiento que sigue los cauces del verbal tiene ya en los distintos artículos muchas especialidades y lo hace pues un poco distinto a cualquier juicio verbal. Vale, pues bueno, dicho todo eso, voy a seguir con la parte introductoria y creo que me quedaré ahí solo haciéndoles saber que el primero de los procedimientos que se regula en el capítulo 1, en el capítulo 1 no, procesos sobre la capacidad de las personas, en el capítulo segundo, artículo 756 hasta el 764, ha sido objeto de una profunda reforma, ¿vale? Profunda en el sentido de que ha entrado en vigor la Ley 8/2021, como les decía, reforma civil porque modifica el Código Civil, modifica la ley hipotecaria, pero también reforma procesal, regulando muchas novedades en la ley de enjuiciamiento civil, en concreto en este capítulo segundo. Esta ley lo que diseña es un sistema de medidas de apoyo, un sistema o un establecimiento de un proceso para proveer medidas de apoyo a las personas con discapacidad. Si ustedes echan, o cualquiera echa la vista atrás en la legislación que hemos traído de hace 10 años aproximadamente, con el tema de las incapacidades, los incapaces, pasando por las personas discapaces, luego lo modificábamos y lo llamábamos personas con la capacidad modificada. Hemos ido tambaleándonos de un lado a otro porque el legislador y, bueno, las mayorías sociales vienen entendiendo que no se puede considerar a una persona con menos capacidad que otra, no se puede considerar a una persona que puede hacer menos que otra, visto desde el punto de vista de capacidad como persona, como ser humano, ¿vale? Tengo la misma capacidad y además el paso siguiente que viene a dar esta ley es que puedo ejercerla en igualdad de condiciones que cualquier otra persona. Eso no quita para que yo tenga que tener una serie de ayudas físicas, de eliminación de barreras, de asistencia, de alguien que me asesore, ¿vale? La idea de esta nueva concepción de la capacidad, porque realmente es que es una nueva forma de entender la capacidad de las personas. Ya no hay personas que no tengan capacidad y ni siquiera hay personas que tengan la capacidad disminuida o modificada, ¿vale? Todos, en cuanto a capacidad y posibilidad de ejercerlo, estamos en igualdad de condiciones y lo que este procedimiento nos tiene que aportar es esos apoyos en la forma que sea, porque va a depender de la discapacidad que yo tenga, para poder ejercitar la capacidad igual que una persona que no tenga ninguna discapacidad. No sé si me explico, no sé si se me entiende. Nos situamos en una esfera de igualdad y a la persona que tiene alguna discapacidad le damos todos los medios de apoyo necesarios. Esto, a priori, bueno, no voy a opinar, pero vale,
puede estar muy bien planteado, la intención puede ser muy buena, pero parece ser que en la práctica pues nos podemos imaginar muchos problemas. ¿Por qué? Porque se elimina toda medida impuesta. Lo que intenta hacer la ley 821, y ya les digo que elimina la tutela, por ejemplo, como figura tutelar más importante, la llamada tutela, con un tutor y un tutelado, y al tutor se le empodera para ejercitar funciones en nombre y en representación del tutelado. Eso desaparece. Ya no tenemos esa forma de entender la tutela. No es una cuestión impuesta, ¿vale? Lo sustituye o en su lugar impone otras figuras, que ahora las enumeramos simplemente, para ayudar, para complementar, para aconsejar. Pero al final lo que intenta la ley y se traduce en este primer procedimiento especial es que la persona con alguna discapacidad pueda, con las ayudas necesarias, expresar su voluntad y obtener los apoyos necesarios para materializarla, ¿vale? Más o menos eso es lo que nos viene a decir a grandes rasgos la ley 821. El artículo 12 de esta ley ya nos sitúa en que las personas con discapacidad, cualesquiera, no habla ni de físicas ni de mentales, no distingue. Personas con discapacidad tienen su capacidad jurídica, ¿vale? La de operar en el mundo civil, con derechos, obligaciones, adquirirlos, comprar, vender, etcétera, etcétera, en igualdad de condiciones que las demás. Y lo que hacemos es no sustituir su toma de decisión, sino al contrario, ayudarle con los mecanismos y las medidas que vamos a ver para que tome sus propias decisiones. Vale, pues yo tengo familiares en los que esto sería un absoluto desastre y un absoluto imposible, ¿vale? Porque los tengo y porque es así. Seguro que les causa un quebradero de cabeza y sería imposible, pues porque su discapacidad no es acorde para esta nueva concepción de las ayudas o los apoyos. Miren, decimos que desaparece la tutela, solamente se va a mantener para los casos de menores de edad que no tengan establecida una patria potestad, que no esté definida, que no esté determinada. Ahí se mantiene el procedimiento de tutela, regulado en la correspondiente ley de jurisdicción voluntaria, que también se modifica con esta ley 821 de reformas. Miren, desaparece la tutela, desaparecen otras figuras que también diremos ahora. La patria potestad rehabilitada desaparece, la patria potestad prorrogada desaparece, y en su lugar aparecen un cúmulo de figuras, pues miren, como el acompañamiento amistoso. El juzgado autoriza o designa a una persona que acompañe de manera amistosa a la persona con discapacidad a realizar el acto que corresponda. Como por ejemplo, la ayuda técnica en la comunicación de declaraciones de voluntad. Una persona sordomuda o con alguna deficiencia en su capacidad de comunicarse, se le tienen que proporcionar y establecer los mecanismos técnicos para determinada declaración de voluntad. Bueno, pues para el caso concreto, muy bien. Ruptura de barreras no solo físicas o arquitectónicas, sino de cualquier otro tipo, acordadas o autorizadas en este primer procedimiento que vamos a estudiar, yo creo que a partir del próximo día, autorizadas por el juez, ¿vale? Por el tribunal. Una figura tan amplia y tan, bueno, ya se irá definiendo en su contenido, pero tan amplia a priori como es el consejo. Surge como alguien que me aconseja. Un defensor judicial que también se define ahora nuevo las funciones que va a tener, un ministerio fiscal, quién es el que me va a aconsejar. O, por ejemplo, la que más se asemeja a una tutela, la toma de decisiones delegada. Pero fíjense ustedes el cambio que se hace. Es la propia persona discapacitada la que delega en otro. O sea que ya estoy ejerciendo mi capacidad, porque cada uno es muy libre de decir, no, yo quiero que este tema lo lleve mejor mi hijo, que lo haga mi hijo. O mi cuñado, quiero que decida mi cuñado, pero ya soy yo el que está tomando la decisión. Pues se genera esa figura, ¿vale? Bueno, esta ley también nos afecta en cuanto a que la guarda de hecho, el guardador, que es la figura inferior a la tutela, está la tutela, la curatela y la guarda de hecho. Pues bueno, la guarda de hecho se potencia, se le
requiere autorización judicial en algunos casos, cuando ese guardador de hecho, que es pues el hijo que cuida a su madre pero no tiene una tutela, o la madre que cuida a su hijo que tiene alguna discapacidad pero no tiene ningún poder de representación, no ha hecho la tutela, pues no tiene, la antigua tutela me refiero, no tiene ni nada que le nombre o que le invista de ese poder, pero lo hace de hecho. Bueno, pues el guardador de hecho se potencia y solamente requerirá, se acepta en toda su magnitud, y solamente requerirá que se autorice judicialmente cuando la persona discapaz tenga que actuar ante Hacienda, ante un juzgado, ante una compraventa, un notario, alguien oficial, donde el guardador de hecho va en representación. ¿Vale? Nos asemeja un poco al tener o no tener un poder, ¿verdad? Lo que pasa que hasta la fecha entendemos que una persona con una discapacidad seria no se le reconocía capacidad para otorgar un poder en un notario, por ejemplo. Bueno, pues todo eso va a tener que ir cambiando y sustituyendo. Bueno, se potencia la figura del defensor judicial y, bueno, lo que hacemos es, para no meterme en muchas cosas distintas, mencionar que también esta reforma afecta a la jurisdicción voluntaria. Se carga, como digo, la tutela, pero modifica también el procedimiento, que lo estudiaremos en el tema correspondiente de la ley de jurisdicción voluntaria. La ley de jurisdicción voluntaria, dime, Seb. Los que tengan la ley antigua descargada, no sé si habrá alguno, tengan en cuenta que del 756 hay una reforma, o sea que... Sí, todo eso lo tienen en la... Si no quieren descargar la ley entera, sí que tienen que descargar la parte de la... Pero en el tema tienen... En la ley de enjuiciamiento que está subida, está actualizada. Ah, ¿tú lo subiste? Sí, sí, en civil, vale. En el tema 10 del ordinario... Es del 756. Sí, pero ahí está toda la ley actualizada al 21 finales, vamos, yo lo subí con objeto de esta reforma. Sí. Y en las noticias, sí. La ley es la 8/21 de 2 de junio. Exacto, miren, si ustedes se vienen... Si alguno tiene la ley antigua, ven que pone de los procesos sobre la capacidad de las personas, ahora se llama de los procesos sobre la adopción de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad. Yo les voy a llevar a donde lo tenemos. No se pongan a hacer test específicos del tema 18 hasta que nosotros les digamos, porque hay que actualizar la parte esta del 756 al 700. Eso en los temas, sí, correcto. Sí, al 700 la parte de filiación no sé si cambió también, la de paternidad. Yo creo que están viendo la pantalla. Al 763. Voy a comprobarlo porque están viendo la pantalla mía, ¿no? Espero. Sí. Yo creo que en el primer tema de civil está, tema 16, ley de enjuiciamiento, actualizada 16 de diciembre del 21. Si nosotros pinchamos y descargamos esta ley, si quieren, vamos, si no en el BOE la tienen. Ya en el propio, bueno, vamos a buscar aquí 760. Está del 756 al 763. 756. Está todo reformado. Vale. Ven, aquí ya tenemos el título correcto de los procesos de adopción de medidas de apoyo con discapacidad y el procedimiento completo, que lo empezaremos a ver el próximo día, porque ya son 1:30 más o menos. Vale, no se asusten porque hay mucho cambio de nombre. Voy a dejar de compartir ya. Vale, y voy a parar porque, bueno, esto lo hemos visto, pero así ya empiezo de nuevo el próximo día sin problema. Dejamos visto lo de la ley 821. Esta ley, de momento, hasta que salga la convocatoria,